A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo. Bueno, y muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan a esta hora, hoy 2 de marzo del año 2020, en este su programa Contigo, todos los lunes con Eduardo Batistini, este espacio de Primero Justicia para comunicarnos con nuestro pueblo. En la dirección general de la emisora está el señor Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilixa Arcaya, en la producción de este espacio Catherine Manzano, en los controles Ian Bururú Martínez y quien les habla Eduardo Batistini en este, como les digo, su espacio Contigo, este espacio de todos los lunes para comunicarnos con nuestro pueblo. Hoy estaremos hablando en este editorial de distintos temas. Vamos a estar hablando de lo que sucedió en el estado Lara el pasado fin de semana con la visita del presidente encargado y los diputados de la Asamblea Nacional, pero también vamos a estar hablando de lo que será mañana, el aniversario de Primero Justicia, nuestro partido, nuestra organización política que mañana cumple 20 años de lucha por la libertad y por la democracia en Venezuela, y también estaremos hablando en el editorial sobre la convocatoria para el próximo 10 de marzo a la Asamblea Nacional. También vamos a estar hablando en el próximo corte con el diputado Ángel Medina, que ha estado llevando todo el tema de la comisión, del comité de postulaciones para darle a los venezolanos un nuevo Consejo Nacional Electoral, un Consejo Nacional Electoral que permita que los venezolanos puedan expresarse y que de alguna y otra forma puedan ser los venezolanos quienes decidan con su voto. Pero bueno, quería empezar este editorial con lo sucedido en el estado Lara el pasado sábado. Vimos nuevamente cómo un régimen criminal, como es el régimen de Nicolás Maduro, utiliza a los paramilitares armados para atacar a la población. El presidente encargado, Juan Guaidó, junto al diputado Alfonso Marquina, el exalcalde Alfredo Ramos, el diputado Daniel Antequera y muchos otros diputados de la Asamblea Nacional se encontraban en el estado Lara para acompañar al presidente Juan Guaidó en una caminata con una gran cantidad de personas, y allí se hicieron presentes distintos colectivos, distintos paramilitares armados, muchos de ellos incluso identificados, trabajadores de la alcaldía de Iribarren y miembros del PSV, que no solamente se robaron vehículos, golpearon a las personas. Allí, por ejemplo, golpearon al secretario general de PJ, Iribarren, Miguel Peña, secretario general de nuestro partido, quien sufrió fuertes golpes, sino que además de esto también le dieron más de una veintena de disparos al vehículo del presidente Juan Guaidó, también le dispararon al vehículo de Alfonso Marquina y de alguna otra forma generaron una situación de violencia. Ahora bien, ¿qué buscaban estos malandros, estos delincuentes allí? ¿Asesinar a Juan Guaidó? ¿Asesinar a los venezolanos que se encontraban allí? Esa era la orden que les dio Nicolás Maduro para el día sábado a este grupo de colectivos de delincuentes armados que se presentaron en la caminata del presidente encargado de la República. Es que entonces, por primera vez en 20 años de retórica, vimos materializado lo que fue un intento de magnicidio. Es decir, un grupo armado con la complacencia de los cuerpos de seguridad, porque ahí estaba la Guardia Nacional, ahí estaba la Policía del Estado Lara, pero ellos como que si eso no estuviese pasando. Simplemente permitieron que estas personas se bajaran con armas de fuego, dispararan y pusieran en peligro no solamente la vida de Juan Guaidó y de todos los que se encontraban allí, sino que incluso llegaron a herir a un niño de 16 años en la pierna que estuvo gravemente herido y que gracias a Dios hoy está fuera de peligro. Ahora, ¿qué ratifica esto? Bueno, que nos enfrentamos a un régimen armado, a un régimen criminal, a un régimen que lo único que le queda es la fuerza bruta y el tratar de imponerse con el plomo y con las balas, porque perdieron la mayoría, perdieron al pueblo y perdieron el apoyo no solamente interno dentro de Venezuela, sino también perdieron el apoyo afuera de Venezuela. Y ya vimos cómo la Unión Europea, cómo el gobierno español, cómo el Grupo de Lima, los Estados Unidos y todos los países democráticos han expresado su repudio a lo que sucedió en Barquisimeto. Ahora, yo me pregunto, ¿y es que Padrino López va a seguir permitiendo que estos delincuentes, que estos malandros con pistola y con chapa se aparezcan donde les dé la gana a disparar y agredir a los venezolanos? ¿O es que entonces Padrino López es el jefe de esa banda de criminales? ¿Es entonces Padrino López el principal jefe de esa banda de criminales? Porque si es así, entonces que se sincere ante el país y que entonces la comunidad internacional sepa que en Padrino López está la responsabilidad
de lo que sucede en las calles de Venezuela cuando estos grupos armados, estos colectivos atacan y actúan de la manera más impune, poniendo en riesgo la vida de los venezolanos. Y que la comunidad internacional lo sepa y lo tenga en cuenta cuando se tengan que juzgar y sancionar por violadores de los derechos humanos. Porque esa es la realidad que estamos viviendo hoy en el país. Un grupo pequeño que se hizo de las armas de la República para amedrentar a los venezolanos y para perpetuarse en el poder, versus un grupo de venezolanos que con banderas, que con la Constitución en la mano, que con consignas estamos en la calle luchando por lograr un cambio en Venezuela. Y eso es lo que pasó el fin de semana. Y eso tiene que ser condenado, no solamente como ha sido condenado por toda la comunidad internacional, sino tiene que ser condenado por todos los venezolanos. Porque ya basta que un grupito de malandros con chapa y con pistola que Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y Padrino López han puesto en la calle para que los venezolanos sigan haciendo de la suya. Ya basta que los venezolanos tengamos que seguir calándonos esa situación. Así que nuestro apoyo desde Primero Justicia, nuestro repudio total a lo que sucedió y nuestro apoyo a las víctimas que lamentablemente no solamente resultaron heridas, sino que también resultaron incluso robadas en sus pertenencias, y a este muchacho de 16 años que recibió un tiro en la pierna de un arma automática por parte de estos delincuentes que con la chapa y la franela del PSUV creen que son dueños del país. Pero también mañana quería hablarles que el día de mañana Primero Justicia, nuestro partido político, arriba a 20 años de existencia. Y son 20 años de lucha por la libertad y por la democracia en Venezuela. Primero Justicia nació como una asociación civil que buscaba instaurar la justicia de paz en Venezuela. Que fuese la justicia de paz el mecanismo para resolver los conflictos en las comunidades y que eso ayudara a la prevención, no solamente del delito, sino también a la descentralización del Poder Judicial. Con esa idea, Julio Borges, Carlos Ocariz, en su momento Gerardo Blay, Leopoldo López también en su momento, Armando Briquet y un grupo de venezolanos, Enrique Capriles, se unieron para formar esa asociación civil que después, en el año 2000, el 3 de marzo del año 2000, se convirtió en partido político. Y en este partido político yo quiero hoy destacar lo que ha sido la labor, la lucha, la incansable batalla que en estos 20 años por la democracia han dado personas como por ejemplo Julio Borges, nuestro coordinador nacional, que hoy está en el exilio en Colombia, precisamente perseguido por la dictadura de Nicolás Maduro por haberse opuesto no solamente de manera muy clara y muy firme a la dictadura, sino además haberse negado a claudicar los derechos de los venezolanos en un acuerdo que pretendían hacer en República Dominicana entre gallos y medianoche. Hoy Julio Borges está en el exilio por esa lucha incansable que ha dado por la democracia. Pero también tenemos a Tomás Guanipa, nuestro secretario general, que también hoy está en el exilio y hoy cumple funciones de embajador del gobierno interino en Colombia, pero además perseguido, asediado en su residencia por cuerpos de seguridad como el SEBIN y la DIGESIN, acusado de terrorismo, de traición a la patria, expulsado prácticamente de Venezuela por la persecución política y por haber además planteado claramente por la calle del medio la dolarización del salario para los venezolanos y haber dado una lucha muy grande en los barrios de Caracas. Pero también tenemos a nuestro líder nacional, Enrique Capriles, quien en 2 campañas presidenciales no solamente entregó cuerpo, alma, espíritu y corazón por la libertad de Venezuela, sino que además sigue luchando todos los días en los barrios más pobres de Miranda y de Venezuela por llevar alimentación a quien más lo necesita. Ese, Enrique Capriles, quien liderizó la democracia y la libertad en Venezuela, también hoy nos sentimos muy orgullosos de que sea líder de nuestro partido. Pero también Carlos Ocariz, que ha sido un líder de barrio, un líder popular, un líder que durante 8 años fue alcalde de Petare, pero que además de eso siempre ha hecho trabajo social y siempre ha estado al lado de quien más lo necesita. Pero también tenemos a Juan Pablo Guanipa, que es uno de nuestros referentes morales y éticos más importantes, no solamente en Primero Justicia, sino en todo el país, que no se doblegó ante la Asamblea Nacional Constituyente que pretendía que lo hiciese para poder ser gobernador con los votos del pueblo que le había dado, y que al no arrodillarse fue robado por el régimen de Nicolás Maduro y fue apartado de la gobernación, pero ahí se mantuvo firme, con dignidad, y hoy es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional a pesar de la persecución. Pero también tenemos allí a Amelia Belisario, nuestra secretaria general adjunta, que es una mujer luchadora, combatiente, que tiene muchos años desde la fundación en Primero Justicia, desde la dirigencia estudiantil, y que hoy cumple los roles importantes de conducción dentro del partido, pero que además es una mujer profundamente comprometida con la democracia y con la libertad. Pero también es José Manuel Olivares, Juan Miguel Mateu, Alfonso Marquina, Jorge Millán
y Karim Vera, quienes han hecho una labor junto a todos nuestros diputados impresionante, increíble, dentro de la Asamblea Nacional como diputados, así como todos los diputados que están en el exilio, Miguel Pizarro, Dinora Figuera, Milagros Valero, José Guerra, Rafael Guzmán. Es decir, son tantos que pido excusas por no haber nombrado algunos, pero que siguen dando la lucha y la batalla por Venezuela. Pero también es muy importante decir que Primero Justicia es su militancia, que Primero Justicia es esa militancia comprometida, de base, de barrio, que todos los días camina y recorre el país llevando un mensaje de esperanza, a pesar de la dificultad, a pesar de que los militantes de Primero Justicia también sufren lo que sufrimos todos los venezolanos, porque en la casa del militante de Primero Justicia también falta la comida, porque en la casa del militante de Primero Justicia también falta la medicina, porque en la casa del militante de Primero Justicia también falta el salario digno, porque los militantes de Primero Justicia no son extraterrestres, los militantes de Primero Justicia son venezolanos de carne y hueso que también sufren las necesidades y los problemas de los venezolanos. Y allí esos militantes que son el alma, el corazón, el espíritu de nuestro partido, hoy quiero especialmente mandarles un mensaje de fuerza, de solidaridad, de mucha fortaleza, porque son ustedes y gracias a ustedes que nuestro partido, con el apoyo y con la actuación de nuestros líderes nacionales, se mantiene en pie de lucha como referencia nacional. Gracias a todos los militantes de nuestro partido por seguir en la lucha, por seguir comprometidos y por no abandonar al pueblo de Venezuela. Y estoy seguro que cada militante en cada barrio, en cada caserío, en cada pueblo, por más recóndito de Venezuela, que tenga hoy puesta su camisa amarilla con mucho orgullo, como hoy yo llevo la de mi hermano Juan Requesens, estoy seguro que van a ser actores fundamentales en la reconstrucción de la libertad y la democracia en Venezuela. Así que hoy quiero enviar un mensaje a toda la militancia de nuestro partido, decirles que mañana cumplimos 20 años y que hoy más que nunca tenemos que sentirnos orgullosos de nuestros liderazgos nacionales, pero también orgullosos de nuestros colores, de nuestros símbolos y de lo que significa Primero Justicia. Pero también hay que decir hoy que Primero Justicia no son aquellos que traicionaron a los venezolanos, que Primero Justicia no son ese grupo de diputados que se vendió como Judas por unas monedas, que Primero Justicia es mucho más que eso, que Primero Justicia es un partido con valores, con principios, con dignidad, es el partido de Juan Requesens, es el partido de Fernando Albán, es el partido de los líderes que luchan todos los días por la libertad y la democracia en Venezuela. Así que hoy no tenemos otra cosa que sentir orgullo por esa camisa negra y amarilla que llevamos con mucho orgullo por todos los rincones del país y que, como dice nuestro secretario general de organización, Edison Ferrer, es un trabajo de todos los días. Es un trabajo de organización, es un trabajo de fortalecimiento del partido, pero también es un trabajo de ser útil a los venezolanos. Así que vaya pues mi saludo hoy a todos mis hermanos y militantes de nuestro partido Primero Justicia. Y quiero cerrar el editorial de hoy de nuestro programa de Radio Caracas Radio con lo que es la convocatoria para el 10 de marzo. El presidente Juan Guaidó hizo una gira exitosa por los países, no solamente de América, sino por muchos países de Europa. Y allí el mensaje de Europa y del mundo libre fue muy claro. Nosotros queremos que los venezolanos puedan elegir en elecciones libres y democráticas un nuevo presidente de la República para poner fin a estos 20 años de desastre y atraso que ha significado la revolución del chavismo en Venezuela. Ahora, esa presión internacional tiene que conseguirnos movilizados dentro de Venezuela. Esa presión internacional tiene que conseguirnos en Venezuela movilizados. Y es por eso que este 10 de marzo hay que atender el llamado del presidente encargado, Juan Guaidó, a que acompañemos a nuestros diputados a la Asamblea Nacional. ¿Para qué? Para presentar el pliego de conflicto. Ahora, ¿qué es el pliego de conflicto? El pliego de conflicto no es una marcha más. El pliego de conflicto no es ir a la calle a dar 4 gritos y ya. No, el pliego de conflicto es que todos los sectores importantes del país, maestros, estudiantes, enfermeras, empresarios, ingenieros, obreros, es decir, todos los sectores del país se presenten en la calle ante la Asamblea Nacional con una agenda de protesta, de acciones de calle para exigir la salida de la dictadura. ¿Por qué? Porque en Venezuela no podemos pedir reivindicaciones, no le podemos pedir agua a quien destruyó el sistema hídrico en Venezuela, no le podemos pedir luz a quien acabó con el sistema eléctrico en Venezuela, no le podemos pedir seguridad a quienes desde el régimen utilizan las armas para atacar a los venezolanos. No podemos pedirle a quienes hoy usurpan el poder que devuelvan la calidad de vida a los venezolanos cuando fueron ellos quienes la destruyeron. Entonces el pliego de conflicto no le pide nada al régimen Nicolás Maduro. El pliego de conflicto simplemente es una acción contundente de todos los sectores para ejercer presión para la salida de quien hoy es el principal obstáculo del progreso en Venezuela, que es Nicolás Maduro Moro.
Así que todos el 10 de marzo a la calle, con nuestro pliego de conflictos hasta la Asamblea Nacional para presentarle al país una agenda de calle, una agenda de lucha, una agenda de confrontación en la calle para exigir lo que todos los venezolanos exigen, que es la salida de Nicolás Maduro y que podamos entonces, con unas elecciones transparentes y libres, elegir un nuevo presidente de la República. Antes de despedirme, quisiera saludar a quienes se conectan por allí. Quisiera darle un saludo a Oscar López, que además es nuestro representante en la diáspora por parte del Servicio Exterior del gobierno interino de Venezuela y además un gran luchador no solamente de las causas de Primero Justicia, sino de todas las causas democráticas, y también a Blanca Angarita, que por allí se conectaba, y a todos los militantes y compañeros del partido que por allí nos saludan a través del Instagram. Con esto quiero entonces cerrar el editorial. Ya regreso estaremos conversando con nuestro diputado Ángel Medina sobre cómo va el proceso de renovación del Consejo Nacional Electoral. Ya volvemos con su programa Contigo por RCR, @RCR750. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Llegó para tu negocio la distribuidora PlastiShop. Contamos con los mejores envases de plástico, cartón y aluminio al mayor. PlastiShop tiene para tu negocio cajas para pizzas y tortas de todos los tamaños, envases para sushi, soperos en Boplast, discos dorados y una gran variedad de platos plásticos y de cartón. Somos la distribuidora con más variedad del país. En PlastiShop tenemos las bolsas más resistentes del mercado. En PlastiShop pensamos en tu facilidad. Estamos ubicados en Chacao, en la avenida Cecilia Costa con calle Páez. Hacemos envíos en todo el país. Síguenos en Instagram, @PlastiShopVE. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, y estamos ya de regreso con su programa Contigo, este espacio de Primero Justicia para comunicarnos con nuestro pueblo. Estamos haciendo contactos con el diputado Ángel Medina. Ya nos avisará la producción en cuanto esté en línea, pero quería un poco hacer una introducción sobre lo que ha venido siendo el trabajo del diputado Ángel Medina en esta comisión que ha venido llevando el tema electoral. Toda la comunidad internacional ha ejercido toda la presión necesaria para que en Venezuela haya una salida democrática, para que los venezolanos puedan decidir su futuro. Y eso, sin duda, la comunidad internacional ha señalado y ha dado claramente que el camino es que los venezolanos puedan elegir de manera libre y democrática un nuevo gobierno en Venezuela. Y ante esa situación, nosotros tenemos, como Asamblea Nacional Legítima del pueblo de Venezuela, que trabajar para darle o hacer todos los esfuerzos para que los venezolanos tengamos un Consejo Nacional Electoral que nos permita elegir de verdad, elegir de manera libre, democrática, con observación internacional, sin inhabilitados políticos, sin partidos electorales, pues sin partidos políticos proscritos, cuando los venezolanos realmente tengamos en nuestro poder el voto y que ese voto decida. Y para eso nosotros necesitamos un nuevo Consejo Nacional Electoral, donde no esté Tibisay Lucena, donde no esté Socorro Hernández, donde no esté ninguna de estas personas que han sido más que un Consejo Nacional Electoral, un ministerio de elecciones del gobierno, del régimen de Nicolás Maduro. Y en eso el diputado Ángel Medina le ha tocado una responsabilidad desde mi punto de vista histórica para el país,
de llevar adelante lo que significa el Comité de Postulaciones de la Sociedad Civil, que va a elegir el nuevo Consejo Nacional Electoral, que luego va a ser refrendado por la legítima Asamblea Nacional dirigida por el presidente Juan Guaidó. Y en ese trabajo, bueno, Ángel ha tenido que enfrentar, bueno, plomo de un lado y plomo del otro, porque de alguna u otra manera hemos visto cómo algunos sectores del gobierno, del régimen radicales, no quieren un nuevo Consejo Nacional Electoral porque no quieren elecciones. Porque desde que perdieron la elección en el año 2015, sabían que más nunca iban a poder ganar una elección libre. Entonces, bueno, ese sector radical del régimen no quiere elecciones. Pero también hay un sector radical de la oposición que tampoco quiere una salida electoral. Entonces, en esa situación, que ya tenemos en línea al diputado Ángel Medina, en esa situación, Ángel Medina ha venido haciendo un trabajo que yo considero que va a ser histórico para nuestro país, porque no solamente ha tenido que enfrentar lo que significa una institucionalidad corrompida, como es la del régimen de Nicolás Maduro, sino también se ha tenido que enfrentar a los esfuerzos por destruir esta posibilidad de que los venezolanos tengamos un nuevo Consejo Nacional Electoral, de tanto de los radicales del gobierno como de los radicales de la oposición. Entonces, bueno, dado este preámbulo, yo quería darle la bienvenida al diputado Ángel Medina, a quien aprovecho de saludar y reiterarte que no estabas en línea cuando lo estábamos haciendo como una suerte de contexto del trabajo que has venido realizando, que consideramos que es un trabajo histórico porque la comunidad internacional en pleno le ha dicho a los venezolanos que está con nosotros, que va a ejercer toda la presión que tenga que ejercer desde el punto de vista de la diplomacia, con sanciones, con persecución a quienes violan los derechos humanos, pero todo con el objetivo de que desemboque en que los venezolanos tengamos una salida electoral y que los venezolanos podamos de manera libre y democrática elegir un nuevo gobierno. Y es por eso que el trabajo que ha venido haciendo Ángel es fundamental en la construcción de esa presión interna que junto a la movilización nos permita, con la presión internacional, darle una salida a este proceso de crisis que hoy viven los venezolanos. Así que te quiero saludar, Ángel, y en principio quería que nos dieras más o menos un panorama de cómo va el proceso. Ya sabemos que eligieron a los miembros, pero quería que nos dijeran un recuento y un panorama de cómo va el proceso y hacia dónde va este proceso en los próximos días. Saludos, Eduardo, y gracias por el espacio. Bueno, lo primero que hay que decir es que no importa cómo cada quien piense la salida o piense el fin de este desastre que estamos viviendo. Todos los escenarios que cada quien se pueda plantear, de los que me están escuchando en este momento, todos terminan en una elección que debe ser libre. Es el comienzo o el inicio de la reconstrucción nacional o el fin del desastre que estamos viviendo en Venezuela. Ponga como usted quiera la salida, haga la ecuación que usted quiera. Todo va a terminar en una elección, finalmente, para iniciar la reconstrucción nacional. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Estamos reconstruyendo el poder electoral y estamos reconstruyendo el poder del voto como un mecanismo de cambio. Y eso tiene como primera estación, porque es un viaje más o menos largo, para llegar a elecciones libres, como primera estación, un nuevo Consejo Nacional Electoral electo por la Asamblea Nacional. Yo quiero ponerle este apellido porque es lo más importante, que sea electo por la Asamblea Nacional en el marco de las competencias de la Asamblea Nacional. Ese es el primer paso. Hay otros pasos que hay que dar para poder lograr elecciones libres, pero estamos en este momento en el primer escalón, que es poder tener SCNE o nuevos rectores al Consejo Nacional Electoral. Estamos ahorita, como tú bien dijiste, Eduardo, ya fue aprobada la designación de las 10 personas de la sociedad civil para conformar el Comité de Postulaciones Electorales. Va hasta ahora y en otro paso, que es la conformación de ese comité, la juramentación de ese comité, y avanzar con ese comité, como lo establece la ley, en el cronograma para la convocatoria de todos aquellos que quieran ser candidatos a rectores. Es importante, además, que se sepa, porque yo creo que ha habido mucha manipulación al respecto, y en otra parte también desconocimiento, porque no tiene por qué todo el mundo conocerse la ley, pero es importante decir que el Comité de Postulaciones Electorales no elige a rectores del Consejo Nacional Electoral. Nosotros no escogemos a rectores del Consejo Nacional Electoral. Lo único que hacemos es organizar la convocatoria. La elección es de la Asamblea Nacional, 2/3 partes de la Cámara que conforma la Asamblea Nacional que actualmente tenemos en Venezuela. Así es. No, y además te quería comentar, Ángel, recordamos que estamos hablando con Ángel Medina, diputado por el Estado Bolívar de Primera Justicia, quien además pues es el que ha estado llevando
todo este proceso de la conformación del comité de postulaciones, yo quería que también conversáramos sobre las personas que fueron elegidas en este comité, porque lamentablemente siempre, y eso no es nuevo en Venezuela, siempre están los que quieren ver siempre el vaso medio vacío, los que siempre quieren ver la debilidad, los que siempre quieren ver la dificultad en vez de la oportunidad. Y yo sé que en ese comité de postulaciones hay muchísimos profesionales, solamente desde el punto de vista del conocimiento en el tema electoral, sino también en conocimiento sobre los procesos institucionales en la sociedad venezolana, que merecen ser evaluados y merecen además ser valorados en su justa medida y no simplemente porque en algún momento hayan sido o sean militantes de un partido. Yo quería que ampliaras un poquito más en esos perfiles, porque al final también tenemos que entender que esto pasa por construir un comité de postulaciones que sea lo suficientemente amplio, que genere los suficientes consensos para que sea un proceso que perdure en el tiempo. Mira, Eduardo, cuando nosotros hicimos la convocatoria para que las personas se presentaran y junto con nosotros pudiéramos conformar el comité de postulaciones electorales, los requisitos que hicimos en la convocatoria eran los siguientes, eran muy sencillos. Fotocopia de la cédula de identidad, una foto tipo carnet, estar inscrito en el registro electoral permanente, es decir, ser elector, llenar una ficha de datos que era básicamente su dato de contacto, su teléfono, dónde vivía, y una carta de una organización social que postulara a esa persona. Nosotros lo que hicimos fue recibir cartas de organizaciones que postularon a determinadas personas. Y ahí en las 10 personas que quedaron electas, hay organizaciones como universidades que postularon a estas personas, o sea, rectores, la asociación de profesores, la asociación de jubilados, la asociación de trabajadores de esa universidad postularon a una persona. Hay organizaciones como colegios de abogados que postularon a las personas. Hay sindicatos nacionales como el Sindicato Nacional de Trabajadores Eléctricos que postularon a una persona. Hay organizaciones sociales o comunitarias que postularon a una persona. Y hay organizaciones sociales, organizaciones juveniles que postularon a una persona. Te voy a dar un paneo más o menos de lo que postularon a esas personas. Al final, los requisitos eran esos. Y el principal, el más importante, era que una organización avalara, que te estaba diciendo, una organización social dijera que te está postulando a ti. No, en ninguna parte de la ley dice que esa persona no debe ser militante de partidos políticos. O no, al final, todos los venezolanos militamos con una idea. Pero lo más importante aquí no es el tema de la militancia, que es lo que han querido resaltar, que no estaba en ninguno de los requisitos, es que están postulados por organizaciones sociales de renombre y de reconocimiento nacional. Y al final esas personas, como todas las otras 63 que se postularon, todas vinieron avaladas por una organización social. 68 organizaciones sociales postularon a 73 personas. Y esto fue la decisión final de tener estas 10 personas, que evidentemente no le va a gustar a nadie porque termina siendo la posibilidad de tener un comité estructurado por todos. Hay gente que quisiera que tener los 10 que sean de oposición o los 10 que sean que estén identificados con Maduro, pero la verdad es que si queremos alcanzar un camino para el Consejo Nacional Electoral, tenemos que tener esta conformación que es plural, que es diversa y que a muchos no les va a gustar y a otros les va a gustar y unos lo van a aceptar a medio y otros también. Pero eso es parte de la construcción propia de lo que debería ser el Comité de Postulaciones Electorales. Al final, nuestra labor es organizar la convocatoria, no es decidir quién es el rector. Y eso creo que es importante, lo repito 1000 veces, porque creo que hay una confusión importante sobre ese tema. Así es. Recuerdo que estamos conversando con el diputado Ángel Medina, diputado por el Estado Bolívar, diputado de Primero Justicia. Y quería atajarte allí, Ángel, porque yo creo que eso es importante, que se reitere y que se ratifique que esto no es una comisión que va a nombrar a los rectores del CNE, ni que va a decidir en un cónclave cerrado lo que van a hacer los miembros del CNE, entendiendo además que si está la voluntad por parte del régimen de Nicolás Maduro, que además no es una voluntad que creemos en su buena fe. O sea, entendamos también que este proceso se está avanzando y además se está reconociendo a la legítima Asamblea Nacional de Venezuela, que es la presidida por Juan Guaidó, precisamente por la presión internacional que hay sobre el régimen de Nicolás Maduro y la presión interna que hay sobre el régimen de Nicolás Maduro. O sea, esto no es una concesión, ni es que hoy se levantó Nicolás Maduro y dijo, bueno, me voy a sentar con la oposición. No, esto ha sido todo un proceso de construcción que la Asamblea Nacional ha venido realizando desde el año 2016 con la presión nacional, con la presión internacional, y que hoy abre una posibilidad de nombrar un Consejo Nacional Electoral que permita que los venezolanos puedan elegir.
Y ahí tenemos nosotros que hacer todo el esfuerzo como oposición en que eso se dé, y que si ese proceso no se da, que la responsabilidad recaiga donde tiene que recaer, que es en el gobierno de Nicolás Maduro, y que entonces eso tenga todo el peso que tenga que tener y desencadene las acciones que haya que desencadenar. Por eso creo que es importante dejarlo muy claro. Y yo quería, Ángel, que ya para concluir nos dieras tu visión de cómo estás viendo la salida en el país, cómo estás viendo el proceso post gira de Juan Guaidó, y leí además unos tweets tuyos muy interesantes sobre lo sucedido en Barquisimeto, y me gustaría que también hicieras unos comentarios sobre eso. Mira, Eduardo, al final nosotros estamos tratando de construir una salida política, pero todos sabemos que hay una pretensión real permanentemente de construir una salida no política, o tratar de seguir imponiendo un modelo que los venezolanos no queremos. Y esa es la verdad. O sea, yo podría estar terminando la entrevista aquí contigo y cerrando el teléfono pudiera estar llevándose, o sea, el Maduro pudo haber decidido llevar esto al Tribunal Supremo, acabar con la negociación y nombrar el CNE como le da la gana y hacer unas elecciones que no son elecciones. Eso pudiera pasar. Y por eso es que nadie es tonto aquí en este momento. Nosotros lo que queremos es construir una salida que permita que los venezolanos puedan decidir de manera libre. Ahora, si eso no se da, pues vendrá más crisis, más presión, más desastre y más padecer para todos los venezolanos. Esa es la verdad. Ahora, hay algo que es importante también entender. Lo que sucedió en Lara, que sucedió ayer, no es poca cosa. Ya es un tema de una violencia criminal casi que asesina, la que se está viendo cada vez que Juan aparece o trata o está haciendo una gira en cualquier parte del país. Eso es muy grave porque eso atenta contra todo lo que pueda significar el esfuerzo político para construir salidas, y efectivamente está atentando contra ello. Así que nosotros nos corresponde con mucha responsabilidad entender el momento que estamos viviendo, tratar de seguir avanzando, pero sin ingenuidad, tampoco sin no es que nosotros no tenemos mala intención, pero tampoco tenemos una intención de no reconocer lo que está pasando alrededor. Evidentemente todo esto que está pasando, la violencia, seguir persiguiendo a la gente, seguir teniendo detenido, por ejemplo, a Juan Requesens y a otros tantos presos políticos, todo eso atenta a la construcción de una salida política. Por eso es que volvemos nosotros a insistir. Nosotros apostamos a la construcción de una salida. Lamentablemente estamos trabajando con gente que a veces apuesta por una salida distinta a la política. Así es. Bueno, el diputado Ángel Medina, diputado por Primera Justicia del Estado Bolívar, y quien además ha venido haciendo un trabajo muy importante en este esfuerzo que con el apoyo de la comunidad internacional estamos realizando para que los venezolanos puedan tener un Consejo Nacional Electoral que nos permita tener una salida pacífica, electoral y democrática a la crisis que hoy en día viven los venezolanos. Pero bueno, con esto entonces queremos concluir este espacio, y al regreso estaremos conversando con un periodista costarricense. Se llama Jovel Álvarez, muchos lo habrán visto por redes, lo habrán visto por internet, un periodista con unas opiniones muy polémicas, pero que, bueno, al final del día está muy pendiente de la realidad venezolana y está muy en cuenta de lo que pasa en Venezuela. Y bueno, siempre es un placer hablar con él, siempre lo hago de manera informal, y bueno, hoy, dado la dinámica, lo vamos a hacer a través del programa. Así que al regreso estaremos conversando con Jovel. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter, y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país.
Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCN 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Bueno, y estamos ya de regreso con su programa Contigo, este programa de Radio Caracas Radio que tenemos todos los lunes de 1 a 2 de la tarde. Quien les habla, Eduardo Batistini, este espacio de Primero Justicia para comunicarnos con todos los venezolanos, no solamente dentro del país, sino también quienes hoy nos escuchan desde la diáspora venezolana, que ya asciende a 5 millones de venezolanos. Y tengo en línea a un gran amigo, su nombre es Jovel Álvarez, periodista costarricense, muchos lo conocerán por las redes sociales, porque es uno de estos periodistas incisivos, que son de los buenos periodistas, porque los periodistas que buscan la verdad y que confrontan la verdad y que además de eso, pues están permanentemente en la búsqueda del debate y de la contraposición de las ideas, son los periodistas pues que al final del día le hacen un favor importante a lo que es la búsqueda por la información y la verdad de lo que sucede no solamente en Venezuela, sino en todas partes del mundo. Jovel es además periodista de Factores de Poder y de Panam Post. Te quiero dar la bienvenida, Jovel. No nos conocemos en persona, nos hablamos mucho siempre a través de las redes y de WhatsApp. Y bueno, siempre estamos debatiendo, pero bueno, se dio la oportunidad hoy de que lo hagamos en vivo y así que bueno, te doy la bienvenida y te dejo en el uso de la palabra un poco para que nos comentes cómo estás viendo la situación hoy en día en el país. Hola Eduardo, muchas gracias. Qué gusto estar aquí en el programa. Gracias por el espacio, porque en efecto, aunque siempre que hablamos, normalmente hay un acuerdo, me alegra que podamos conversar en este espacio y más en Radio Caracas Radio, que es un espacio que yo valoro muchísimo y que admiro mucho también por esa lucha. Yo, bueno, quiero empezar diciendo que lo que pasó en Barquisimeto es una barbaridad. Ahí definitivamente se ve la verdadera cara del régimen, se ve que son unos criminales que no les va a temblar la mano para amedrentar no solo a la figura del presidente Guaidó, sino también a la gente que sale a caminar, que sale simplemente a manifestar su voluntad democrática. Y esta imagen que se hizo viral de este hombre que le apuntaba al presidente Guaidó, para mí es muy significativa, porque para mí ese hombre, ese colectivo, ese terrorista que estaba apuntando, encarna perfectamente qué es el régimen de Nicolás Maduro. Y yo a ese hombre que estaba apuntando con la pistola al presidente Guaidó, no lo veo, honestamente, con la voluntad de bajar esa pistola por medio de los votos. Entonces, al final, cuando yo veo todo este movimiento que se está haciendo en la Asamblea Nacional para nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral, según entiendo, por presiones internacionales que piden una nueva autoridad electoral, yo creo que ahí hay una disonancia, hay una separación de lo que la gente verdaderamente quiere. No porque no se quiere ir a elecciones, ojo, yo sé que esto tiene que terminar en elecciones, pero hacer este movimiento y simplemente dejar de nombrar el cese de la usurpación es algo que a mí me preocupa. Y hay una cosa más que como periodista yo no puedo dejar pasar en alto, y es la mentira pública. Porque el diputado Stalin González dijo que los candidatos escogidos de la sociedad civil estoy citando, cumplen con las consideraciones establecidas por la ley, entre las cuales destaco tener conocimiento en materia electoral, no tener condena judicial, ni ejercer cargo público, ni pertenecer a ninguna organización pública. Una organización política. Esto fue lo que dijo el diputado Stalin González de Un Nuevo Tiempo. Y eso es una mentira, porque como hemos visto y se ha probado, los miembros de este Consejo de Postulaciones, Comité de Postulaciones de la Sociedad Civil, pertenecen en su mayoría o han pertenecido o incluso han sido candidatos, incluso hay miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, esa es una mentira pública que yo tengo que denunciar y que me preocupa muchísimo. Sí,
Bueno, Joel, porque sabes que el tiempo en la radio no es muy benevolente, pero bueno, tenemos unos 15 minutos para debatir. Pero bueno, quería en principio coincidir contigo en lo sucedido en el pasado sábado en Barquisimeto. Sin duda, lo comentaba por las redes sociales y lo decía hoy en el editorial, muestra lo que realmente al final es el régimen de Nicolás Maduro. Sin duda es un régimen criminal que utiliza la violencia como único recurso para mantenerse en el poder. Y además de esto es muy alarmante que quienes están llamados a mantener el monopolio de las armas, como son las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad del Estado, pues permitan que de manera impune y de manera prácticamente ya sin ningún tipo de vergüenza, porque además ya no lo hacen ni con la cara tapada. Se identificaban, por ejemplo, personas que trabajan y que son partes fundamentales del PSV en Barquisimeto y en la alcaldía de Barquisimeto, pues hagan ese tipo de acciones que sin duda se configuran, por ejemplo, en lo que pudiese ser el primer intento de magnicidio en los últimos 20 años en Venezuela. No sé, tú que eres una persona que conoce mucho o ha estado muy de cerca conociendo mucho la dinámica de la política en Venezuela. Bueno, el discurso recurrente de tanto de Chávez y ahora de Maduro es que siempre lo quieren matar y que siempre está en un intento de magnicidio, pero es que nunca ha habido algo como tal. Y esta es la primera vez que existe y además lo propician ellos contra el presidente encargado de Venezuela. Ahora, tú decías algo de que tú no veías a esa persona que tenía el arma en la mano y aceptar, por ejemplo, que en un proceso electoral hubiese una salida en Venezuela. Y es lógico que lo pienses porque yo también lo puedo pensar. Ahora, también es cierto que nosotros tenemos la posibilidad, y tenemos el deber, además, como oposición venezolana, de colocar o hacer todos los esfuerzos para que en Venezuela exista un nuevo Consejo Nacional Electoral. Porque cualquier salida, que como lo ha dicho el presidente Guaidó, y creo que además quedó ratificado en la gira, ninguna opción está descartada, y toda la presión que pueda haber afuera internacional para que haya un desenlace en Venezuela tiene que conseguirnos además internamente movilizados, pero cualquiera que sea la salida en Venezuela va a terminar en un proceso electoral. Y nosotros tenemos que estar preparados para eso. Y preparados para eso en dos sentidos. Yo coincido contigo, en primer lugar, en que nosotros tenemos que buscar que los venezolanos puedan elegir porque los venezolanos realmente quieren votar. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para votar? Pero también nosotros tenemos que lograr que ese proceso electoral sea un proceso electoral que sea equilibrado y que sea un proceso electoral que pueda su resultado ser permanente y pueda ser sostenible en el tiempo. Porque, por ejemplo, si nosotros nombráramos un Consejo Nacional Electoral con 5 rectores y esos 5 rectores fuesen 5 rectores comprometidos abiertamente con la oposición y además de eso claramente comprobados en el caso de los rectores, que creo que habría que revisar la ley allí, porque creo que el impedimento en el tema de la militancia política es para ser rector, pero de todas formas te debo eso para la próxima porque no tengo el detalle exacto y no quisiera hablar sin saber. Además, partiendo de un escenario que estamos viviendo en una sociedad altamente politizada, que aunque no milites en un partido político, tienes una posición política marcada. Pero, por ejemplo, yo creo que ese CNE que tenemos que construir tiene que ser un CNE equilibrado que permita garantía para que también el pueblo chavista, que es un pueblo minoritario, se pueda expresar y sienta que en la expresión de esa elección, luego que cese la usurpación y que no haya, y que no esté Nicolás Maduro en el poder, haya garantías de que eso sea un proceso electoral reconocido. Porque si nosotros no garantizamos que haya un CNE equilibrado, sea cual sea la salida que termine en ese proceso electoral, entonces vamos a dejar ese proceso electoral en una tela de juicio que va a hacerle un flaco favor a lo que sería la gobernabilidad de un nuevo gobierno en Venezuela. Nosotros lo dejo por ahí y te digo cambio para que entonces tú allí me ripostes. Fíjate que, no, a ver, me alegra que digas que tiene que salir Maduro del poder, o sea, tiene que haber cese de la usurpación, porque eso es algo que últimamente no se está mencionando mucho. Y coincido y también destaco que digas que el chavismo es una minoría, porque eso es así. Y de hecho, desde hace años, la oposición venezolana, no importa el partido, ha venido diciendo, somos mayoría. Entonces, si la fórmula que parece que están buscando es 2-2-1, en aras de este equilibrio, ahí nos está haciendo valer la mayoría que el pueblo les dio en el 2015 a la Asamblea Nacional para nombrar, entre otras cosas, porque además en el referéndum del 16 de julio se pidió el nombramiento del nuevo Consejo Nacional Electoral, que no se hizo, pero el pueblo le dio a la oposición una mayoría en la Asamblea Nacional.
Entonces, ¿de qué sirve tener una mayoría en la Asamblea Nacional si al final le vamos a entregar el 50% del Consejo Nacional Electoral a los chavistas, que reconoce la oposición como minoría? O sea, ¿cuándo? ¿En qué país se le entrega a una minoría la mitad de un órgano que además es el encargado de organizar los comicios que vienen en camino? Y además está la diferencia clarísima de que la oposición está buscando un proceso presidencial, o más bien elecciones generales, porque el periodo de la Asamblea Nacional también vence este año, o más bien vence, y el presidencial hay que hacerlo vencer este año para que acabe la usurpación, y el régimen únicamente está dispuesto a dar elecciones parlamentarias. Entonces, es un Consejo Nacional Electoral que se está buscando de ambas partes con propósitos distintos. Y entonces lo que a mí me preocupa es la voluntad que expresan varios partidos, entre ellos una parte de Primero Justicia, que encabeza Enrique Capriles, de participar en las parlamentarias. Yo creo que a la gente va llegando el momento, Eduardo, de que se le hable con claridad y sepamos qué partidos van a prestarse para las parlamentarias y cuáles no. Fíjate, bueno, varias cosas ahí, Joel. Lo primero que tendría que decirte que uno de los grandes daños que ha tenido Venezuela en los últimos años ha sido precisamente ver las instituciones en Venezuela como cuotas de poder o cuotas de partido. Es decir, es un error decir que porque, por ejemplo, la oposición sea mayoría, porque así lo expresó el pueblo en el 2015 en la Asamblea Nacional, entonces esa mayoría de tendencia política debe ser expresada en una institución del Estado. Todo lo contrario. Quienes deberían llevar las riendas de un Consejo Nacional Electoral en un país normal, en un país democrático. Claro, es gente que no tenga militancia. Gente que no tenga primero militancia partidista, pero que aún habiéndola tenido, sea lo suficientemente técnico para poder ejercer un cargo de ese tipo. Entonces eso primero hay que dejarlo en claro, porque eso me sirve para empatar a lo otro. En Venezuela no estamos viviendo una situación de democracia normal. En Venezuela estamos buscando por todas las alternativas, tanto las alternativas de presión internacional como de presión interna, pero también como las alternativas de lo que pudiese significar una elección general, lograr destrabar a un grupo yo lo calificaría así, de secuestradores que tienen secuestrada la institucionalidad en Venezuela y que tienen secuestrado al pueblo venezolano, y que de alguna otra manera nosotros tenemos que buscar una fórmula para destrabar eso con la menor cantidad posible de sufrimiento del que ya tiene acumulado el pueblo venezolano. Entonces, como una primera lectura te diría que nosotros necesitamos conseguir un CNE que, aunque a lo mejor tú digas que aunque suene equilibrado en materia de fuerzas políticas, sea irreal con la representación de la fuerza en la calle, tanto de una opción como de la otra, lo cierto es que lograr un CNE equilibrado permitiría que ese proceso electoral no solamente sea reconocido en Venezuela, sino que sea reconocido por quienes apoyan mayoritariamente a la Asamblea Nacional en el mundo democrático, pero también con quienes hoy no están de ese lado. Y eso sería importante, porque eso le daría además un aval a lo que pudiese ser una hipotética salida en unas elecciones generales importante a ese tema. Porque además sabemos que el pueblo venezolano, sintiendo la confianza de poder ir a un proceso transparente y limpio, bueno, no habría posibilidad alguna, por más que incluso utilicen las armas, y ejemplos de eso hay, tú que eres de Centroamérica lo puedes validar con mucha más precisión que yo, pero por ejemplo con lo que pasó en El Salvador, que al final con la guerrilla, con todo lo que había y la amenaza de fuerza, cuando el pueblo decidió salir a votar en mayoría lo hizo y no hubo arma que pudiera impedir eso. Pero bueno, más allá al margen de eso, yo coincido contigo que en Venezuela tenemos que enfocarnos en construir una elección presidencial y que sea una elección presidencial la que ponga fin a esta crisis. Ahora, como lo decía el diputado Alfonso Marquín en estos días y como lo ha dicho además nuestro coordinador nacional Julio Borges, secretario general, también lo ha dicho Enrique Capriles, lo ha dicho Carlos Oscar, y decía, hay un consenso completo en el partido que en el camino de esas elecciones presidenciales tenemos unas elecciones parlamentarias y tenemos que empujar para que sean las elecciones generales las que nos permitan nosotros ponerle fin a este proceso. Pero sin duda alguna, el objetivo fundamental de esta construcción que estamos buscando electoral es que en Venezuela haya una elección presidencial. Porque en Venezuela no hay que ponerle fin a un proceso presidencial, porque es que no hay un proceso presidencial, hay una usurpación del poder. Y nosotros tenemos entonces que buscar que la elección que se haga este año sea una elección presidencial. Y si en el medio de esa elección presidencial, junto a esa elección presidencial, está la elección de la Asamblea Nacional que corresponde y que toca, como dice la Constitución, bueno, hagamos esa elección general
que por cierto no es un planteamiento nuevo de la oposición en Venezuela, es un planteamiento que hemos venido haciendo incluso después que nos robaron la opción del referéndum revocatorio. Fíjate, te comento que me está aquí diciendo la productora que tenemos que hacer un corte y regresamos con un espacio muy breve de 3 minutos, pero al regreso damos como unas conclusiones y dejamos esto abierto para una próxima oportunidad. Ya volvemos con más de su programa Contigo en Radio Caracas Radio. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si te antojas de una buena hamburguesa, te recomiendo la Street Burger de Buono Restaurant, con 200 gramos de carne de primera calidad, queso, tocineta, vegetales y más. Acompáñala con la bebida de tu preferencia y es solo para los más exigentes, o pídela como tú quieras. Buono Restaurant en Altamira, 6ª Avenida, entre 3ª y 5ª Transversal. Buono Restaurant, complace tu paladar. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore y l'originale. Trámiteslegalesexpress@gmail.com. La solución en tus manos. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, ya estamos cerrando nuestro programa Contigo y bueno, seguimos al aire con el periodista Jovel Álvarez, periodista costarricense de Factores de Poder y Panam Post. Y Jovel, en 1 minuto, porque tenemos escasamente 4 minutos, en 2 minutos, danos una breve conclusión sobre lo que estábamos conversando y si quizás a lo mejor, si te da chance, una perspectiva de qué crees tú que debería venir en los próximos días. Sí, bueno, brevemente, como decís, yo creo que la dirigencia de los partidos políticos tiene que ser transparente en este momento, decirle a la gente con claridad quién va a participar y quién no en las elecciones parlamentarias. Eso es lo más importante de cara al pueblo, es la transparencia. Yo creo que lo que debería pasar, lo he dicho en diferentes espacios, tanto en Factores de Poder como en columnas en el Panam Post, es revivir el movimiento La Salida del 2014. Esto lo he planteado con dirigentes como, por supuesto, Juan Guaidó a la cabeza, que es el presidente encargado, Leopoldo López y María Corina Machado. Hay un sector de Primero Justicia que creo que sería muy valioso, el de Juan Pablo Guanipa, y creo que, a ver, se puede sumar a todo aquel que esté decidido a moverse, a salir a la calle inequívocamente y hasta el final de la usurpación. O sea, el objetivo tiene que ser ese, sacar a Maduro. Una vez se logre eso, bueno, todos los esfuerzos legales que se hagan para el nuevo Consejo Nacional Electoral serán bienvenidos, pero yo creo que el ojo tiene que estar puesto en sacar a Maduro y creo que con una dirigencia claramente comprometida en no participar en ninguna farsa electoral hasta que eso no haya ocurrido, puede ser bastante positivo. Ojalá estos liderazgos se unieran, sin embargo, hasta la torpeza del presidente Guaidó con este live con María Corina, pues nos dice que no hay voluntad de unir a ese sector también, así que nada, habrá que esperar a lo que ustedes, los dirigentes políticos, decidan y bueno, nosotros informaremos y opinaremos con base en lo que ustedes hagan. Sí, pero fíjate, joven, yo coincido contigo en que el objetivo de todos tiene que ser la salida de Nicolás Maduro del poder y sin duda no tenemos que escatimar en ningún esfuerzo ni ninguna opción que tengamos los venezolanos con apoyo de la comunidad internacional para avanzar hacia ese proceso. Ahora bien, como te lo he dicho en privado, te lo digo aquí en público, yo creo que quizás le hacemos un favor al régimen de Nicolás Maduro cuando tratamos de ubicar o de segmentar a la oposición en distintos ámbitos. Tú hablas, por ejemplo, en el caso de Primero Justicia, nosotros tenemos, obviamente, muchos liderazgos que todos además apuntan hacia lo mismo con sus distintos matices, porque al final cada liderazgo tiene su estilo distinto. Pero así como tenemos a un Juan Pablo Guanipa, que ha estado muy firme y ha dado testimonios de lucha incansable, al punto que no se arrodilló ante la constituyente que le obligaba como paso para asumir la gobernación que todos los zulianos le dieron y que hoy, a pesar de la persecución, asume con mucha dignidad
la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional, pues también tenemos a Julio Borges, que por cierto hoy está en el exilio precisamente porque se negó a firmar un acuerdo que, entre otras cosas, plantea muchas de las cosas que de fondo tú planteas. Quiere entregar prácticamente los derechos de los venezolanos al régimen de Nicolás Maduro y establecer una convivencia con el régimen, que fue lo que se intentó firmar en Dominicana y que Julio le puso una suerte de freno de mano. Y que también se intentó el 30 de abril, valga decir. Sí, bueno, en teoría eso es lo que corre por allí, no me consta, pero en teoría es lo que corre por allí. También tenemos el caso de Tomás Guanipa, de Enrique Capriles, de Carlos Ocari. Es decir, yo te digo que en el caso de Primero Justicia todos nuestros liderazgos están enfocados muy claro en conseguirle una salida a la crisis que vive Venezuela y estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer para que eso suceda. Ahora, en Primero Justicia siempre hemos defendido, y no lo hemos hecho de ahora, lo hemos hecho desde que nacimos como partido político, que por cierto mañana cumplimos 20 años como partido político, y siempre hemos creído en el voto como la herramienta de cambio. Y vamos a luchar siempre porque en Venezuela los venezolanos puedan elegir, porque al final, sea cual sea la salida que se plantee en Venezuela, va a aterrizar en un proceso electoral. Así que bueno, en ese sentido tienes la seguridad y la certeza, te lo digo aquí en público como te lo he dicho en privado, que en Primera Justicia seremos una unidad monolítica para construir lo que haya que construir para lograr la salida de Nicolás Maduro. Y te cierro el comentario de lo del live, porque me ha dado mucha risa que después de todo lo que pasó el sábado, bueno, que además tú lo has relatado de manera muy cruda y muy evidente, y de lo que sucedió ese día, y que además María Corina públicamente expresó su repudio ante lo que sucedió, y lo hicieron todos los partidos políticos y sus principales líderes. Bueno, a veces este tema en las redes sociales termina decantando las cosas menos relevantes, ¿no? Sí. Y al final termina siendo noticia dentro de un día donde por poco matan al presidente encargado de la República, a algunos diputados, a varios venezolanos, hirieron a un muchacho de 16 años. Bueno, algunas personas en redes hacen de noticia algo que sucedió en internet, y que además es una cosa que hoy vi que María Corina lo respondió de una manera muy jocosa, y al final termina siendo parte de lo que somos los venezolanos también, que eso también a veces nos olvidamos, pero al final los venezolanos somos así. Y yo no veo además en el tema de que cuando se habló ahí de que se conectó María Corina, no lo vi en un sentido ni de burla, sino más bien como de qué bueno que se conectó y nos está escuchando, como siempre le escuchamos a ella, como siempre estamos pendientes de lo que ella hace, porque al final del día ella también es un activo importante de la democracia en Venezuela y de la lucha en Venezuela, y eso además nadie lo puede poner en duda. Como sé que queda muy poco tiempo, te quiero decir una cosa. En efecto, a ver, no se puede quitar el ojo de lo importante y de lo grave que fue lo que ocurrió en Barquisimeto, pero hoy vi a Gustavo Tobar Arroyo, que estaba indignado porque la gente pues enaltece este episodio, ¿no? Yo lo que quiero decirle, y te voy a leer el tuit que le puse a Gustavo Tobar porque creo que es lo que resume mi idea. La gente está padeciendo día a día en medio de una dictadura criminal, sin dinero, sin comida, sin luz. Y usted, don Gustavo, viene a reclamarles por reírse de una torpeza. Usted más que nadie debería saber que la risa es el alimento del alma. Deje que la gente se ría. Por Dios, dejemos que la gente se ría. Y es que al final es eso, o sea, creo que además ni siquiera es una torpeza, al final es algo que sucedió y que es típico de los venezolanos. A lo mejor yo hoy estoy aquí viendo el live y se conecta Enrique, a veces se conecta a ver mi programa de radio y yo digo, coño, se conectó Enrique a verme. Es decir, al final del día eso es parte de lo que es una cotidianidad, y creo que hacer de eso también un tema de discusión política, creo que más bien no le aporta nada a los venezolanos. Coincido contigo, eso lo que lo que da es por lo menos un fresquito de que nos riamos todos un poquito dentro de tanta crisis, y bueno, entendamos también y ten la certeza que tanto María Corina como Julio, como Tomás, como inclusive Henry Ramos, que yo sé que tú a veces no coincides con él, pero también como Leopoldo López, como Antonio Ledesma, como todos los líderes de la oposición, vamos a estar juntos y vamos a estar en el mismo camino, porque al final lo importante es Venezuela. Ya después Venezuela tendrá tiempo en democracia de premiar y castigar a quien considere que lo hizo bien y a quien considere que lo hizo mal. Pero bueno, fue un placer hablar contigo, y estamos pendientes de repetir estos espacios. Sí, no, gracias por el espacio, y ustedes, si está conectado Enrique, pero también si estás vos, quien sea, es bienvenido en Factores de Poder y en el Pan Am Post cuando guste. Seguro. Bueno, era Joel Álvarez, periodista costarricense de Factores de Poder y Pan Am Post, y con él entonces despedimos este espacio del día de hoy. Les pido excusas a los usuarios de YouTube, pero hoy no tenía computadora y no pude leer sus mensajes, pero prometo que el lunes que viene eso estará solventado. Así que nos vemos el próximo lunes en este espacio contigo por Radio Caracas Radio. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM.